Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 25 de junio del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 7 de San Mateo, del versículo 21 al 29. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, el Señor nos aclara que no todos van para el cielo y no todo el que se llene la boca de aire diciendo Señor, Señor, va para el cielo. Para el cielo, en el reino de los cielos, únicamente entra el que hace la voluntad de Dios, el que pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, el que la lleva a la práctica. Porque hoy en día, en pleno siglo XXI, está muy común decir, creo en Cristo y ya estoy salvo. Voy para el cielo con todo y ropa y zapatos. Le están ofreciendo una salvación falsa a las personas. Aquellos mismos que predican en el nombre del Señor. Aquellos mismos que expulsan demonios. Aquellos mismos que hacen milagros. Pero hoy el Señor, a través de este evangelio, quiere que nosotros descubramos que no todo el que diga Señor, Señor, que no todo el que venga hablando en nombre del Señor viene de parte de él, que no todo aquel que haga milagros viene de parte de él, porque Jesús dice, alejaos de mí, no los conozco. Vean cómo lo dice el Evangelio. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Si usted cree que usted ya, con decir que usted es cristiano, ya usted está salvo, aquí el Señor tira por el suelo su teoría falsa. Nosotros no podemos decir que ya porque somos cristianos estamos salvados. Todos los días es una lucha constante.
Tenemos que cumplir con lo que el Señor mandó. San Juan 6:51, quien coma, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma ese pan vivirá para siempre. Alimentarnos del pan vivo bajado del cielo. ¿Dónde? En la Eucaristía. Para el perdón de los pecados, San Juan 20:21. Cuando él dijo, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. El bautismo, San Mateo capítulo 28, versículo 19. Les dijo, y vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir. Y ahí donde está el secreto. Hay que cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, dice el Señor. El Señor mandó a sus discípulos a que enseñaran a cumplir. ¿Por qué tan importante el cumplir? Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad, el que cumpla con lo que yo he mandado. Por eso no nos podemos engañar. Por eso tenemos que abrir los ojos y tenemos que darnos cuenta que si yo no estoy cumpliendo con los mandatos de Dios, pues no nos podemos vestir porque para el baile no vamos. Tenemos que cumplir. Hay mandatos que hay que cumplir. Tenemos que cumplir con la doctrina que Jesucristo estableció, si queremos entrar al reino de los cielos. Pero si usted no quiere entrar en el reino de los cielos, como está muy común hoy, creo en Dios a mi manera. Y ese creer en Dios a mi manera no te va a hacer entrar al reino de los cielos. No te va a hacer entrar en el cielo. Te vas a quedar latiéndole a la luna. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará. ¿Quién es el que va a entrar? No el que usted crea, no el que yo crea. ¿Quién es el que va a entrar? Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que haga la voluntad de Dios. Dice, aquel día muchos me dirán, en el juicio, aquel día muchos me dirán. Vean que aquí está el vivo ejemplo de aquellos que ustedes creen que los acercaban al Señor, de aquellos que se llamaban cristianos, de aquellos que predicaban en el nombre del Señor, pero que no predicaban la verdad, que eran falsos profetas, pero que hacían milagros, pero que predicaban el nombre del Señor, pero que expulsaban demonios. ¿Qué les dice el Señor? Pero que se salieron de la iglesia de Cristo y se fueron a fundar otras iglesias. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. ¿Qué hacen los falsos profetas? Hablar en el nombre del Señor, pero no cumplen con su voluntad, no hacen lo que Dios mandó. Más bien, ¿qué es lo que dicen? María es una mujer cualquiera. No tengo que confesarme con un hombre pecador igual a mí, a pesar de que Jesucristo ya lo dijo en San Juan 20:21. La Eucaristía es un símbolo, a pesar de que Jesucristo dijo que eso era su cuerpo, allá en San Lucas capítulo 22, versículo 19. ¿Qué hacen los falsos profetas? Predican el nombre del Señor, pero no cumplen con su voluntad. Se salieron de la iglesia que Jesucristo fundó allá en San Mateo 16:18, cuando les dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesucristo. ¿Qué pasa con el falso profeta? No. Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Vengan para la mía, que la mía es la de Cristo. Si Jesucristo no fundó una iglesia, entonces ¿para qué los quiere llevar para la de ella?
Eso hace el falso profeta. Pero Jesucristo fundó su iglesia. Y dice 1 Timoteo 3:15 que es columna y fundamento de la verdad. Y Jesucristo les dijo a sus apóstoles, allá en San Lucas capítulo 10, versículo 16, quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quienes a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Para eso Jesucristo estableció una iglesia y los mandó a que hicieran discípulos a todas las naciones, que los bautizaran y que les enseñaran a cumplir todo lo que Él les había mandado. ¿Para qué? Para que no vivieran una fe falsa, para que pudieran entrar en el reino de los cielos, para que no cayeran en manos de los falsos profetas. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿Qué hacen los falsos profetas? Expulsar demonios, pero de todos lados menos de donde los hay. Hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Sí, el falso profeta también puede realizar muchos milagros. ¿Y qué dice el Señor? ¿Les aplaude? ¿Los recibe? Vengan benditos de mi Padre. ¿O qué les dice el Señor? Entonces yo les diré claramente, para que no haya confusión. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. ¿Qué les dice Jesús? Nunca les conocí. Pero ¿cómo? Si hablaban en el nombre del Señor, si echaban demonios, si hacían milagros, si predicaban la palabra de Dios. Sí, pero lo hacían erróneamente. Sí, pero fundaron sus propias iglesias. Sí, pero se salieron de la iglesia de Cristo. Se inventaron sus propias sectas. Predicaron los que le venía a la cabeza. Jesucristo no los envió a fundar ninguna iglesia. Jesucristo mandó a enseñar. Él ya había fundado su iglesia. Para eso él dice que en San Marcos 3:13 que subió al monte y llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Jesucristo ya estableció su iglesia y mandó a enseñar todo lo que él había cumplido. Él no mandó a fundar iglesias. No le mandó a cada uno decir, vaya enseñe cada uno lo que se venga a la cabeza. O vaya enseñe cada uno lo que le dé la gana. No. Él mandó a enseñar lo que él mandó. Y mandó a decirles que hicieran a la gente cumplir todo lo que él había mandado. Si quieren entrar en el reino de los cielos. Pero hay un grupo de personas que se rebelaron contra el Señor en el año 1517, que son los protestantes, que son los hijos de Martín Lutero, que nacieron en el año 1517, el 31 de octubre, el día del diablo, el día de las brujas. ¿Qué significa diablo? División. Y dividieron la Biblia y cada uno empezó a interpretar la Biblia por cuenta propia y comenzaron a inventar cosas que se le venían a la cabeza. Dejaron de creer en la verdad. Y dice Jeremías capítulo 23 versículo 26, dice, ¿hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira, que profetizan falsamente y que cuentan lo que han inventado? ¿Qué es lo que hacen? Inventan cosas y las cuentan. Y con esas cosas que se inventan, engañan a la gente. Perturban la mente a la gente. Dice, ¿hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira? Así como hay profetas del Señor, profetas verdaderos, también hay profetas de mentiras, que vienen enseñando no lo que dice la palabra de Dios, sino vienen enseñando cosas que se le vienen a la cabeza. ¿Hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira, que profetizan falsamente y que cuentan lo que han inventado? Pretenden con los sueños que unos a otros se cuentan hacer olvidar mi nombre, a mi pueblo.
como sus padres se olvidaron de mi nombre por seguir a Baal. El profeta que ha tenido un sueño cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra transmite mi palabra de verdad. Una cosa es el profeta falso y otra cosa es el profeta verdadero. El profeta falso cuenta sus sueños. Es que a mí me iluminó un espíritu. Es que a mí el Señor me dijo esto en un sueño. Pero el verdadero, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, el profeta que ha tenido un sueño cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra transmite mi palabra, no lo que se le venga a la gana, no lo que se le venga a la cabeza, sino transmite mi palabra, dice el Señor, de verdad, y anda en la verdad, y se mantiene en la verdad, y predica la verdad. Pero ¿cómo distinguir a esos falsos profetas? Porque hablan visiones falsas. Dice, yo no mandé a estos profetas y vinieron corriendo. Tampoco les hablé y se pusieron a profetizar. Estamos leyendo Jeremías 23:21. ¿Acaso asistieron a alguna reunión conmigo? Entonces que transmitan mis palabras a mi pueblo, que lo hagan volverse de su mal camino y de sus obras perversas. Pues bien, dice Yahvé, versículo 30. Pues bien, dice Yahvé, voy a castigarlos. Pues bien, dice Yahvé, voy a castigar los profetas, dice Yahvé, que se roban mis palabras unos a otros, que no tienen más que abrir su boca para pronunciar oráculos. Voy a castigar los profetas de sueños mentirosos, que son buenos para contarlos y que desorientan a mi pueblo con sus embustes y extravagancias. Yo no los he enviado, ni les mando órdenes, y no sirven para nada a este pueblo, dice Yahvé. Versículo 39. Los levantaré como un fardo, y los dejaré caer lejos de mi presencia, junto con la ciudad que regalé a ustedes y a sus padres. Y echaré encima de ustedes una vergüenza eterna, una mancha que nunca se borrará. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. El Señor los rechaza. ¿Por qué los rechaza? Porque se alejaron de la verdad, porque fundaron sus propias iglesias, porque empezaron a contar sueños que tenían, visiones que ellos mismos tenían, pero no transmitían la palabra de Dios, sino cosas que se le venían a la mente, de espíritus engañosos. Por eso vemos que en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 dice, y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, vamos a ver qué sale de la boca del dragón y qué sale del falso profeta. Y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspectos de rana. ¿Y qué pueden hacer estos espíritus que salen de los falsos profetas? Estos son espíritus diabólicos. ¿Son qué? Espíritus diabólicos. ¿De quién? ¿De dónde salen? Del falso profeta. ¿Por qué? Porque predican cosas que se les viene a la cabeza. Porque sacan al pueblo, a los cristianos, de la iglesia de Cristo. Estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros. ¿Qué pueden hacer estos espíritus dentro del falso profeta? Milagros. Por eso Jesucristo les dice, aquel día muchos me dirán,
Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Por eso el cristiano no se puede dejar llevar por los milagros. Cuando una secta, cuando un falso profeta haga un milagro, no se puede dejar llevar por los milagros, porque dice que de esos espíritus que tiene el falso profeta salen milagros, pueden hacer milagros. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban. ¿Quién se encontraba ahí? En el lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién se encontraba ahí? El falso profeta, aquel que pronunció y que enseñó al pueblo visiones que se le venían a la cabeza. Por eso el Señor hoy nos advierte: no caigamos en sus trampas. Y vean que estamos leyendo el versículo 21 y en el versículo 15 estamos leyendo San Mateo capítulo 7 versículo 21, pero en el versículo 15 del mismo San Mateo 7 dice, el mismo Jesucristo nos dice con su palabra: cuídense de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas, ¿a dónde lo van a llevar a usted? A la perdición. Y los están sacando del reino de los cielos, los están sacando de la verdad. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo se presentan? Con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Por qué? Porque vienen a destruir, vienen a desgarrar, vienen a matar la fe de los cristianos. Por eso dice el Señor en el versículo 24, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que pongamos en práctica lo que dice su palabra, no que nos dejemos llevar por aquellos que vengan predicando visiones falsas. Ese es el falso profeta, pero el verdadero profeta es el que transmite la palabra del Señor. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Ese es el que construye sobre la palabra de Dios, el que se aferra a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios y no la cambia. Pero aquel que no pone en práctica, aquel que cree que ya por decir Señor, Señor, se salvó, dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, el que no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. ¿Cómo lo llama la Biblia? Tonto. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra pero no la puso en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Que el día que le llegue a usted la pelona y nunca cumplió con lo que mandó la palabra de Dios, nunca cumplió los mandamientos de Dios, al final va a ser un gran desastre. Es lo que le espera a aquella persona que no cumple con lo que manda el Señor. Que el Señor le bendiga.